Me desperté con el frío del metal contra mi sien. El dedo de Carmen temblando en el gatillo. Sus ojos llenos de un odio que no reconocía. Te lo mereces. Martina. Susurró. Pero en ese instante, el mundo se detuvo. Y supe que mi vida pendía de un hilo invisible. El disparo nunca llegó. Solo su sollozo ahogado mientras huía. Dejando atrás un secreto que nos destruiría a ambas. Nunca imaginé que mi vida en Ciudad Real. Esa ciudad tranquila de la Mancha donde el viento susurra secretos entre los molinos antiguos. Se convertiría en un torbellino de pasiones ocultas y traiciones profundas. Soy Martina. Una mujer de 35 años que siempre creí en el amor como en las leyendas de Don Quijote, idealista. Pero frágil. Carmen irrumpió en mi existencia como un vendaval. Con su cabello castaño corto y sus ojos verdes que parecían guardar todos los misterios del Mediterráneo. Nos conocimos en una feria local. Entre el bullicio de las tapas y el flamenco resonando en las calles empedradas. Ella era la dueña de una pequeña bodega familiar. Yo una profesora de literatura en el instituto del pueblo. Desde el primer roce de manos. Sentí esa conexión prohibida. Esa chispa que en España aún se mira con recelo en algunos rincones conservadores. Pero el amor no viene solo, trae sombras. Carmen estaba casada con un hombre respetado. Un médico local llamado Javier. Un matrimonio de conveniencia que ocultaba su verdadera esencia. Yo, por mi parte, había salido de un divorcio doloroso con mi exmarido, que me dejó con una hija de 8 años. Sofía. Mi luz en la oscuridad. Sofía. Con sus rizos negros heredados de mí y su curiosidad infinita. Era el centro de mi universo. En mis pensamientos más profundos. Me atormentaba la idea de cómo explicarle mi atracción por Carmen. Cómo navegar por un mundo donde el amor entre mujeres aún generaba murmullos y juicios. Era egoísta por perseguir esta pasión. ¿Estaba traicionando a mi hija al esconderme en las sombras de la noche para encontrarme con Carmen en los viñedos abandonados? Nuestra relación comenzó en secreto. Robando momentos en las afueras de la ciudad. Donde el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo como la sangre que pronto se derramaría en nuestras vidas. Carmen me confesaba sus miedos, el peso de su familia católica. El temor a perder su herencia. El pánico a ser descubierta. Martina. Si Javier se entera. Me destruirá. Me decía. Su voz quebrada por el llanto interno que no dejaba salir. Yo la consolaba. Pero en mi interior. Una voz me advertía, ¿y si esto es solo una ilusión? ¿Y si su amor es solo un escape temporal? Dudaba. Me torturaba con preguntas que no tenían respuesta. Cada beso era un acto de rebeldía. Cada caricia un riesgo que aumentaba la tensión en mi pecho. La primera grieta apareció cuando Javier empezó a sospechar. Carmen llegaba a nuestras citas con moretones disimulados bajo el maquillaje. Excusas vagas sobre caídas accidentales. No es nada. Amor. Mentía. Pero yo veía el terror en sus ojos. Mi corazón se dividía, quería protegerla. Pero también temía por Sofía. ¿Qué pasaría si este secreto salía a la luz y destruía mi custodia? En España. Las leyes avanzan. Pero los prejuicios persisten como raíces profundas en la tierra manchega. Me pasaba noches en vela. Monologando en mi mente, Martina. ¿Vale la pena este dolor? ¿Estás dispuesta a perderlo todo por un amor que podría ser efímero? La culpa me carcomía. Imaginando a Sofía preguntándome por qué mamá llora sola en la cocina.
El conflicto escaló en una noche de tormenta. Carmen llegó a mi puerta. Empapada. Con una maleta en la mano. Lo dejo todo por ti. Declaró. Pero sus ojos decían otra cosa, pánico. Arrepentimiento prematuro. La abracé. Pero en mi interior. Una tormenta peor rugía. ¿Era esto real o solo un impulso? Pasamos la noche hablando. Planeando un futuro incierto. Al amanecer. Javier llamó. Furioso. Amenazando con revelar todo. Carmen palideció. Y por primera vez. Vi su debilidad, no era la mujer fuerte que fingía ser. Tengo que volver. Martina. Por ahora. Suplicó. Me sentí traicionada. Abandonada en el abismo de mis emociones. ¿Cómo podía amarla tanto y odiarla al mismo tiempo? Ese día. El secreto se convirtió en una bomba de relojería. Tic-tac en mi pecho. Esperando explotar. A medida que los días pasaban. Las mentiras se acumulaban como capas de cebolla. Cada una más amarga. Carmen prometía dejar a Javier. Pero siempre había una excusa, la familia. El negocio. El miedo al escándalo. Yo. Meanwhile. Lidiaba con Sofía. Quien empezaba a notar mi distracción. Mamá. ¿Por qué estás triste? Preguntaba con su inocencia que me rompía el alma. En mis pensamientos. Me flagelaba, eres una egoísta. Martina. Tu hija merece una madre estable. No esta versión rota de ti. La tensión crecía. Y un día. En una discusión acalorada en su bodega. Carmen explotó, no entiendes nada. Mi vida no es tan simple como la tuya. Sus palabras me hirieron como dagas. Revelando un resentimiento oculto. ¿Me envidiaba por mi libertad relativa? ¿O era solo el miedo hablando? El punto de quiebre llegó cuando descubrí su secreto más oscuro. Carmen había estado viendo a otra mujer antes de mí. Una aventura que terminó en tragedia. Lo supe por casualidad. Encontrando cartas en su bolso. Eres como ella. Le grité. El dolor cegándome. Carmen negó. Pero sus ojos la delataron. Esa noche. El odio se instaló en mi corazón. Mezclado con un amor que no podía extinguir. ¿Cómo seguir amándola sabiendo que yo era solo un reemplazo? Mis monólogos internos se volvieron obsesivos, Martina. Sal de esto antes de que te destruya. Pero, ¿puedes vivir sin ella? La dualidad me consumía. Preparando el terreno para el caos que vendría. La revelación de las cartas me dejó en un limbo emocional. Donde el amor y el rencor bailaban un tango mortal. Carmen juró que esa aventura pasada era un error. Un eco de su confusión antes de conocerme. Tú eres diferente. Martina. Tú eres mi salvación. Imploraba. Pero sus palabras sonaban huecas en mi mente atormentada. ¿Cómo confiar en alguien que había mentido tan profundamente? En Ciudad Real. Donde las tradiciones pesan como el sol del mediodía. Me sentía atrapada en una red de expectativas sociales. Mis amigos. Conservadores en su mayoría. No entenderían, mi familia. Devota católica. Me repudiaría. Sofía. Mi ancla. Era lo único que me mantenía a flote. Pero incluso ella empezaba a sufrir las ondas de mi tormenta interna.
Decidí confrontar a Javier. Un error que pagaría caro. Lo encontré en su consulta. Un hombre apuesto pero frío. Con ojos que perforaban como bisturíes. Deja a Carmen en paz. Le dije. Mi voz temblando de rabia contenida. El río. Una risa amarga que helaba la sangre. Tú eres la intrusa. Martina. Ella nunca te elegirá sobre nuestra vida estable. Sus palabras plantaron semillas de duda que germinaron rápidamente en mi psique. ¿Era verdad? ¿Era yo solo un capricho para Carmen? Regresé a casa. Donde Sofía me esperaba con un dibujo, dos mujeres de la mano con una niña en medio. Es para ti. Mamá. Dijo inocentemente. Lágrimas quemaron mis ojos. ¿Cómo explicarle que ese sueño era imposible? Carmen y yo nos encontramos en secreto esa noche. En un viejo molino abandonado. Símbolo de nuestras ilusiones quijotescas. La discusión fue feroz. ¿Me estás destruyendo?, le acusé. Ella contraatacó. Y tú me presionas demasiado. No todos podemos ser valientes como tú. En ese momento. Vi su vulnerabilidad. Pero también su egoísmo. El beso que siguió fue desesperado. Un intento de reconectar. Pero en mi interior. El conflicto rugía. Martina. Esto es tóxico. Sal ahora. Sin embargo. El amor me ataba. Ciego y obstinado. Días después. El escándalo estalló. Javier nos descubrió en una carta anónima que yo no envié. ¿Quién? Nunca lo supe. Pero el pueblo bullía de rumores. Carmen. Aterrorizada. Me culpó. Esto es por tu imprudencia. Su acusación me dolió más que cualquier golpe. En mi mente. Monologaba furiosamente. ¿Cómo osa? Yo la amo. Y ella me traiciona con dudas. Decidimos separarnos temporalmente. Pero el vacío era insoportable. Sofía notaba todo. Mamá. ¿Por qué no sonríes? Su pregunta me rompía. Recordándome mi fracaso como madre. Entonces vino la noche fatídica. Carmen apareció en mi puerta. Pistola en mano. Ojos enloquecidos. Si no puedo tenerte. Nadie lo hará. Gritó. El metal frío contra mi sien. Su dedo en el gatillo. Tiempo se detuvo. En ese instante. Vi mi vida, Sofía huérfana. Mi amor destruido. Pero Carmen vaciló. Sollozando. Y huyó. ¿Por qué no disparó? ¿Amor o cobardía? Llamé a la policía. Pero retracté la denuncia por piedad. O por amor residual. El secreto se enterró. Pero el trauma me perseguía en sueños. Martina. Escapaste de la muerte. Pero, de tu corazón. La vida post-intento fue un infierno silencioso. Evitaba a Carmen. Pero Ciudad Real es pequeña, nos cruzábamos en el mercado. Miradas cargadas de reproches mudos. Javier la dejó. Escándalo público. Carmen se mudó a una casa solitaria en las afueras. Rumiando su soledad. Yo me enfocaba en Sofía. Pero el vacío persistía. En mis pensamientos. Debatía, ¿la perdono? ¿O la odio eternamente? La ambivalencia me consumía. Haciendo cada día una batalla interna. Sofía.
Con su inocencia. Empezó a preguntar por esa amiga tuya. Mamá. No sabía nada. Pero su curiosidad me aterrorizaba. Un día. La encontré hablando con Carmen en el parque. Por casualidad. Carmen le contaba historias de viñedos. Y Sofía reía. Celos y miedo me invadieron. ¿Qué hace ella cerca de mi hija? Confronté a Carmen después. Aléjate. Ella lloró. Solo quiero redimirme. Su súplica tocó una fibra. Pero la desconfianza prevalecía. El conflicto se profundizó cuando Sofía enfermó. Una fiebre alta que me panicó. En el hospital. Carmen apareció. Ofreciendo ayuda. Por favor. Déjame estar. Rogó. Acepté a regañadientes. Y vio su bondad con Sofía. Cuentos. Caricias maternales. En mi interior. Un torbellino. Martina. ¿Puedes confiar de nuevo? ¿O es otra trampa? La noche en vela junto a la cama de Sofía. Mis pensamientos se volvían más intensos. Cuestionando todo. La recuperación de Sofía fue un alivio. Pero trajo una complicación inesperada. Mi hija se encariñó con Carmen. Es como una tía divertida. Mamá. Decía. Ignorante del pasado turbulento. Carmen. Redimida en sus ojos. Visitaba con regalos, libros de cuentos manchegos. Dulces típicos. Yo observaba. Dividida entre gratitud y resquemor. ¿Era esto manipulación? ¿O genuina redención? En mis monólogos nocturnos. Me torturaba, Martina. Proteges a Sofía. Pero, ¿y si Carmen ha cambiado? ¿Estás siendo injusta por tu orgullo herido? El pueblo. Ajeno a los detalles. Murmuraba sobre nosotras. Esas dos solteras. Decían en las plazas. La presión social avivaba mi paranoia. Carmen me buscaba. Pidiendo perdón, fui una loca. Impulsada por el miedo. Sus confesiones revelaban su trauma, una infancia represiva. Un matrimonio forzado. Comencé a empatizar. Pero el recuerdo del arma me frenaba. No puedo olvidar. Le dije. Ella respondió, entonces. Déjame demostrarlo con acciones. Su persistencia erosionaba mis defensas. Pero el conflicto interno escalaba, amor residual versus traición inolvidable. Un día. Sofía desapareció del colegio. Pánico puro. La encontré en la bodega de Carmen. Jugando con uvas. Quería ver a mi amiga. Explicó. Furiosa. Confronté a Carmen, ¿estás secuestrándola emocionalmente? Ella negó. Lágrimas en ojos, solo quiero ser parte de algo bueno. Ese momento reveló su soledad profunda. Y por primera vez. Sentí piedad genuina. En mi mente. El debate rugía, Martina. ¿Perdonas y arriesgas? ¿O cierras la puerta para siempre? La tensión culminó en una fiesta local. Donde Javier reapareció. Ebrio y vengativo. Carmen es una mentirosa. Gritó públicamente. Exponiendo nuestro pasado. El escándalo fue masivo, miradas acusadoras. Rechazos sociales. Sofía oyó todo. Confundida, mamá. ¿Qué pasa? Tuve que explicarle parcialmente. Rompiéndome por dentro. Carmen.
Humillada. Se aisló. Yo. En mi soledad. Monologaba, ¿vale la pena luchar? ¿O rindo ante el juicio ajeno? Decidí visitarla. Impulsada por un impulso irracional. En su casa. La encontré rota. Con botellas vacías. Te amo aún. Martina. Confesó. El beso que siguió fue catártico. Pero lo detuve, necesito tiempo. Salí. Corazón en caos, ¿es esto amor o masoquismo? Los días siguientes. Sofía abogaba por Carmen, es buena. Mamá. Su inocencia me confrontaba con mi rigidez. El alto trazo llegó cuando Carmen reveló su secreto final. El intento de asesinato no era por odio, sino por un plan suicida fallido. Quería matarme después de ti. Para acabar con el dolor. Admitió. Shock total. Empatía inundó mi ser, había sido víctima de su propia oscuridad. Lloramos juntas. Pero la decisión pendía, ¿reconstruir o despedirnos? En mi interior. La tormenta emocional era abrumadora, perdón versus autoprotección. Sofía. Intuitiva. Nos unió en una cena improvisada. Verlas interactuar. Riendo. Me derritió. ¿Puedo llamarla tía Carmen? Preguntó. Asentí. Un paso tentative. Pero el miedo persistía, ¿y si se repite? La noche terminó en reflexión profunda. Cuestionando mi capacidad para amar de nuevo. La confesión de Carmen sobre su intento suicida cambió todo. Pero no borró las cicatrices. Empezamos a reconstruir. Con cautela. Como quien pisa cristales rotos. Reuniones en parques. Conversaciones profundas sobre nuestros pasados. Carmen compartió su lucha interna, crecí en una familia donde el amor como el nuestro era pecado mortal. Yo confesé mis inseguridades, temo por Sofía en este mundo cruel. Nuestros monólogos se entretejían en diálogos terapéuticos. Pero el rencor latente emergía en discusiones, ¿cómo pudiste apuntarme? Le reprochaba. Ella respondía, era mi oscuridad. No tú. Sofía florecía con esta nueva dinámica. Llamando a Carmen, mi otra mamá en privado. Eso me aterrorizaba y enternecía. ¿Estaba robándome mi rol? ¿O enriqueciendo nuestra familia? En mis pensamientos solitarios. La culpa me asaltaba, Martina. ¿Estás exponiendo a tu hija a peligro por tu debilidad? El conflicto se intensificaba con llamadas anónimas amenazantes. Probablemente de Javier o chismosos. Abandonen el pueblo. Decían. Carmen quería huir. Yo resistir, no dejaré que nos expulsen. Una noche. Javier confrontó a Carmen en su bodega. Violento. Llegué a tiempo. Interviniendo, déjala en paz. Él reveló otro secreto, Carmen había estado embarazada de él. Pero perdió el bebé por estrés. Por tu culpa. Me acusó. Shock, Carmen nunca lo mencionó. Traicionada de nuevo. Huí. Mente en caos, ¿cuántas mentiras más? ¿Puedo confiar alguna vez? Carmen me persiguió. Explicando, no quería cargarte con más dolor. Lloramos en los viñedos. Donde todo empezó. Te amo. Pero entiendo si me dejas. Dijo. Mi decisión fue agonizante, perdonar y avanzar. O cortar. Elegí lo primero.
Pero con condiciones, terapia. Honestidad total. Sofía. Testigo involuntaria. Nos abrazó, no peleen más. Su pureza nos unió temporalmente. Sin embargo, el alto emocional vino cuando Sofía enfermó gravemente. Una recaída. En el hospital. Carmen se quedó noches enteras, cuidándola como una madre. Vi su devoción genuina. Y mi corazón se rindió. Gracias. Susurré. Ella respondió, haría cualquier cosa por vosotras. En ese momento, el amor renació. Pero teñido de realismo, no ideal, sino forjado en fuego. El pueblo. Lentamente. Aceptaba, algunos amigos nos apoyaban. Otros se alejaban. Javier se mudó, dejando paz relativa. Pero mis dudas persistían, ¿durará? Sofía, recuperada, nos dibujaba como familia. Eso me conmovía profundamente, empujándome a comprometerme. La curación fue lenta, como un vino que madura en barrica. Carmen y yo nos mudamos juntas a una casa en las afueras de Ciudad Real. Un acto de desafío contra los prejuicios remanentes. Sofía prosperaba, llamando a Carmen mamá Carmen abiertamente. Pero el pasado acechaba en mis sueños, el arma. Las mentiras. En monólogos internos. Luchaba, Martina. ¿Has perdonado? ¿Pero, has olvidado? Carmen notaba mi distancia. Y discutíamos, necesito que confíes plenamente. Suplicaba. Yo respondía, el tiempo lo dirá. Un día. Sofía nos confrontó, sé que os queréis como papás y mamás. Su madurez prematura nos obligó a hablar abiertamente, explicando nuestro amor en términos simples. Está bien. Os quiero a las dos, dijo, aliviando mi carga emocional. Pero entonces, Javier reapareció con una demanda, quería ver a Sofía, alegando falsamente ser su padre. Pánico, no lo era. Pero el escándalo amenazaba nuestra custodia. Carmen, redimida, lo enfrentó, deja a esta familia en paz. Su valentía me impresionó, sellando mi confianza. En corte. Ganamos. Pero el estrés fue inmenso. En mis pensamientos. El clímax emocional, ¿vale la pena este sufrimiento? Sí. Porque el amor verdadero resiste. Con el tiempo, Carmen se convirtió en la madre que Sofía eligió. No por sangre, sino por corazón. Yo, sanada, acepté nuestro lazo imperfecto. En una boda simbólica en los viñedos. Nos prometimos eternidad. Con Sofía como testigo. El final no fue fairy tale, sino humano con altibajos, pero anclado en empatía. Hoy, en Ciudad Real, vivimos como familia, desafiando normas. El amor triunfó. No sin cicatrices, pero con una profundidad que nos hace más fuertes. Martina, Carmen y Sofía, un trío improbable. Forjado en fuego y redimido por gracia.